Buenos días, Iglesia. Bienvenidos a esta sesión número 47 del estudio bíblico Apocalipsis. Estamos en el capítulo 12, tercera sesión que hacemos ya del capítulo 12, y vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Gracias por poder profundizar en tu palabra, poder reflexionar en torno a ella, poder maravillarnos, Señor, de tu grandeza, de tu plan, de la obra de Cristo en la cruz. Te rogamos que ilumine nuestro entendimiento para comprender lo que está escrito. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, la sesión anterior nos dedicamos a leer el capítulo 12 y a comprender las cosas más claras que están ahí presentes. Por ejemplo, vimos al inicio que probablemente la mujer que está de parto, ¿no es cierto?, se refiere a Israel y todo lo que significó que naciera el Mesías, y que finalmente en el versículo 5 vemos que nace el Mesías a pesar de la oposición del dragón, y cómo hay victoria, y cómo en la victoria de Cristo Satanás, el acusador, es expulsado del cielo. Hablamos de esa victoria que tienen los creyentes en la sangre de Cristo. Entonces todo eso que vemos en el capítulo 12, que es muy precioso, es muy probable, ¿no es cierto?, una referencia a la primera venida de Cristo, al pasado. Al mismo tiempo, el capítulo 12 tiene hartas referencias, aparentemente, al tiempo final, a la última venida de Cristo. Y de alguna forma se sobreponen. Y se sobreponen por lo que vemos en el versículo 6, que se lo mencioné brevemente la vez pasada, y cómo después se continúa, ¿no es cierto?, del versículo 12 en adelante. Entonces, les recuerdo un poco lo que estamos leyendo. Dice que en el versículo 5 que esta mujer, el Israel terrenal, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo les explicaba, de acuerdo a Génesis 37, dice que el Israel terrenal dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, acto seguido, hay un versículo enigmático, que es este. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? Son 3 años y medio. Entonces eso llama la atención. Y uno dice, ¿y huyó la mujer? ¿Por qué huyó si es Israel terrenal? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Bueno, es la primera referencia en este capítulo. Pero se va a retomar este tema más adelante en el capítulo. Después de que uno ve que hay una batalla en el cielo, ¿no es cierto?, de Miguel contra Satanás y los ángeles, y son expulsados. Y eso lo estuvimos leyendo, ¿no es cierto?, y lo comprendimos. Pero dice más abajo, cuando Satanás es expulsado, dice, alégrense cielos y los que moran en ellos, claro, porque ya el acusador no está desde de que Cristo ascendió al cielo, desde ahí, que el acusador ya no tiene acceso al trono, al Padre, porque ahora Cristo es la autoridad legítima suprema y Él no acusa, sino que Él intercede. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces aquí ya hace una referencia, hace como un alto en esa historia que pasó en la primera venida de Cristo, y dice ahora Satanás cambia su foco, ya no está parado delante del trono acusando como lo hizo en la época de Job o en el Antiguo Testamento, sino que ahora su lugar de acción es la tierra misma. Y desciende, dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo. Persiguió a la mujer. Bien. ¿Cuándo ocurrió esto? Algunos van a decir, bueno, esto pasó, si la mujer es una referencia al Israel terrenal, significa que esto ocurrió cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 del primer siglo. Y puede ser. Solo que lo que continúa después es bien extraño, porque dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tenemos que esta mujer resulta que no logra ser destruida por el diablo. El diablo no la logra destruir, perdón. Y ella se le da 2 alas de águila y escapa al desierto por nuevamente 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Hace un par de sesiones atrás les expliqué lo que significa tiempo, tiempos y mitad de un tiempo de acuerdo al libro de Daniel, que le asigna a un tiempo un año, de acuerdo al capítulo 4 de Daniel. Y que esto es retomado después en el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 de Daniel,
haciendo una referencia a 3 años y medio donde el anticristo va a gobernar y va a pisotear el Jerusalén terrenal y donde el pueblo de Israel terrenal va a sufrir muchísimo hasta que al final ellos levanten la mirada a Cristo y haya un avivamiento nacional de acuerdo a Romanos 11. Ese tema también se los expliqué hace 2 sesiones atrás. Y también entiendo que hay posturas distintas al respecto, ¿no es cierto? Y se los manifesté, que muchos piensan que ya el Israel terrenal, el Señor no tiene nada con ellos. En lo personal, yo pienso que sí. No que se van a salvar por raza, nadie cree eso, ¿no es cierto? Sino que se van a salvar mirando a Cristo y que Dios les va a conceder, les va a quitar el velo, les va a conceder llorar por el que traspasaron. ¿Cuándo va a ser eso? Al final. Cuando ocurra después de este tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, vemos que aquí se empiezan a sobreponer, por así decirlo, en este texto, la primera venida, la victoria que Cristo llevó a cabo, y después lo que acontece en un futuro, cuando el anticristo esté gobernando. ¿Y por qué digo directamente el anticristo? Porque así lo menciona el capítulo 11 y el capítulo 13. Es decir, si analizamos este versículo en el contexto no solo del capítulo 12, sino que el contexto más amplio del capítulo 11 y 13 de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que los 3 años y medio son una referencia a un gobierno literal por parte de este hijo de perdición. Entonces, es por eso que de repente se complica, ¿no es cierto?, la lectura de este texto, porque uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no ha pasado? Y obviamente hay distintas posturas, y ya les he dicho, mis queridos, que hay mucho de misterio en esto, ya hay mucho de misterio, o sea, podemos hacer, por así decirlo, podemos hacer conjeturas de acuerdo al mismo texto, pero ¿cuándo vamos a ver esto plenamente? Cuando estemos con el Señor, o cuando haya pasado, ¿ya? Antes de eso no lo podemos afirmar 100%, pero da la impresión. Entonces, de acuerdo a todos los textos bíblicos referentes a los 3 años y medio, que cuando dice 1260 días y dice tiempos y la mitad de un tiempo, hace referencia al reinado físico de la bestia acá en la tierra, un reinado futuro, ya que al menos hoy día no veo que esté sucediendo, pero puede ser muy pronto. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, esto que va a acontecer es tal vez, ¿no es cierto?, un ataque de las naciones a Israel y que va a haber un remanente que se va a salvar y Dios lo va a llevar, tal vez incluso literalmente a algún desierto donde los sustente. Porque dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. El dragón no va a poder eliminar a ese remanente, a ese, pienso yo, pueblo de Israel terrenal que Dios va a proteger durante ese tiempo. Puedo estar equivocado, pero ¿por qué me inclino a esa interpretación? Porque en realidad lo que está siendo descrito acá es algo que fue profetizado por Miqueas. Voy al capítulo de Miqueas. Miqueas capítulo 4. Como ustedes saben, mis queridos, siempre Apocalipsis está citando cosas del Antiguo Testamento, ¿sí? Siempre hay referencias, y al respecto en Miqueas capítulo 4, versículo 10. Fíjense los paralelismos que tiene este texto con Apocalipsis 12. Dice: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Ojo aquí, tenemos la hija de Sión, es decir, Jerusalén, el Israel terrenal. Dice: duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Una referencia, vemos un paralelismo con Apocalipsis 12. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Por un lado, esto se cumplió, ¿no es cierto? Porque ellos fueron atacados en esa época por Babilonia, y se fueron para allá, es verdad. Pero al mismo tiempo uno dice, hay tantas profecías que se cumplieron y se vuelven a cumplir, tal vez esta sea una de esas, por todo lo que sigue a continuación. Tal vez realmente ellos van a salir de la ciudad y van a morar ahí en el campo, o en el desierto, o en el país salvaje, por así decirlo. Y dice: ahí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos.
Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada, y va a nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas para la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Vemos acá una profecía referente a que Israel, Jerusalén terrenal, va a ser rodeada por muchas naciones y la van a querer destruir. ¿Eso aconteció? Sí. Aconteció en la época de Babilonia, aconteció en la época también posterior a Cristo, cuando Roma, ¿no es cierto?, destruye en el año 70 Jerusalén, sí, pero al mismo tiempo da la impresión que está hablando también de una otra vez que va a ocurrir, que es cuando venga el anticristo con sus ejércitos para conquistar la Jerusalén terrenal. Siempre, mis queridos, en la Biblia vemos eso, que se va cumpliendo cada vez de manera más cabal y más plena. ¿Y por qué lo vemos de esa manera? Dos motivos. Una evidencia interna es que aquí este mismo texto dice que cuando eso ocurra, el Señor va a estar juntando a las naciones para que ataquen, pero dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro, tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos. Dice que de alguna manera Israel va a ganar esa guerra. Esto probablemente nos vuele mucho más a lo que Apocalipsis después describe como el Armagedón, donde Cristo gana, ¿no es cierto? No vemos que Israel haya ganado en el año 70, no vemos que haya ganado en la época de Babilonia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y después recuerden que Cristo retoma esta misma figura para hablar del final de los tiempos y dice, esto va a acontecer. Y cuando Jesús habla en Mateo 24 y en Marcos 3, en Lucas 21, lo expliqué muchos meses atrás, él habla referente al año 70 de su era, pero también en referente al final. Entonces yo creo que aquí hay una referencia también al final, porque continúa de esta manera el capítulo 5 de Miqueas. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿A quién hace referencia acá? Directamente a Cristo. Que esa victoria, cuando los ejércitos estén alrededor, la va a llevar a cabo un rey, un guerrero que sale de Belén, de la ciudad de David, ¿no es cierto? De ti me saldrá el Señor. Y sus salidas, fíjense, son desde el principio. Es una profecía potente porque dice que ese rey en realidad es eterno, desde la eternidad y hacia la eternidad. Algo que era inexplicable en ese momento. Ahora entendemos que Cristo es Dios encarnado. Y al mismo tiempo dice, y herirán en la mejilla al juez de Israel. Y uno dice, ¿cómo pasa eso? Habrán dicho en esa época. Ahora sabemos que esa frase es una referencia a la primera venida de Cristo, donde literalmente tomaron una caña y le hirieron en la mejilla, ¿no es cierto? Le pegaron unos palos en la cara. Pero, dice, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Miren qué enigmático. Cristo los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y uno dice, ¿a qué se refiere? No sé bien, pero vemos una clara referencia igual Apocalipsis 12, aquí hay una relación potente. Y dice, y el resto de sus hermanos se volverán a los hijos de Israel. Tal vez una referencia a la salvación de los gentiles. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza en el nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y termina, ¿no es cierto?, diciendo, este rey va a vencer a todas las naciones, y él va a ser engrandecido hasta los fines de la tierra. Termina la historia con el reinado de Cristo. Vemos entonces en este texto de Miqueas, en resumidas cuentas, de que hay una mujer que da a luz. ¿Que da a luz a quién? A un rey que gana a las naciones que se juntan para pelear contra Jerusalén. Y que finalmente gana, vence y hay un reinado eterno del rey. Esta figura que vemos acá en Miqueas es muy parecida a Apocalipsis 12. Donde tenemos entonces a esta mujer que da a luz a Jesucristo, ¿no es cierto? Este rey de reyes, y que sin embargo dice acá tiene que huir por 3 años y medio, y donde Satanás intenta destruirla,
¿no es cierto? Y no logra, dice, hay un remanente que huye al desierto y que la serpiente no logra destruir. Si esto realmente está en el futuro, obviamente hay mucho de enigma. Puede ser realmente que el anticristo con sus tropas conquista en Jerusalén, que un remanente de los judíos logre escapar a algún lugar secreto en el desierto y se cumpla literalmente por 3 años y medio, y después sea ese remanente el que viva ese avivamiento en el retorno de Cristo y ellos crean y lloren por el que traspasaron. Puede ser, pero no lo sabemos con certeza. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando acontezca y cuando estemos con Cristo. Pero una manera de mirar este texto. ¿Y por qué insisto también en esta manera? Porque está tan relacionado a cómo sigue el texto. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La descendencia del Israel terrenal es el Israel celestial. Son las ramas injertadas al olivo, que somos tú y yo, los creyentes en Cristo. Como el diablo no pudo destruir al Israel terrenal, ni durante 2000 años, ni tampoco en la época final, porque Dios los ha sustentado milagrosamente, entonces su guerra principal ha sido el pueblo de Dios, los creyentes. Y así ha sido durante 2 milenios y seguirá siendo también en estos 3 años y medio finales, ¿no es cierto? Donde va a martirizar y masacrar y perseguir a los creyentes. Y básicamente lo que va a decir el capítulo 13 es cómo lo va a llevar a cabo. Y cómo el anticristo va a vencer a los santos, con una serie de pasajes que ya les he mostrado, pero que ahora tenemos que detenernos a analizar un poco más. Entonces, de esa manera, el capítulo 12, por un lado, explica la victoria que Cristo llevó a cabo en su primera venida, y al mismo tiempo explica la antesala de la segunda victoria, la segunda venida de Cristo. Y esa antesala vemos al dragón desatado. Ya no vemos al dragón como un fiscal acusador bien vestido delante del trono de Dios, sino que lo vemos como un dragón sangriento que lleva a cabo una rebelión y que ahora sabe que le queda poco tiempo, y es como un león malherido que, como sabe que se está desangrando y sabe que ya le fue quitada la autoridad, lo único que hace es destruir y matar y robar y engañar. Y lo hace incansablemente y continuamente y pelea contra nosotros débiles, seguidores de Cristo. ¿Y cómo tenemos victoria nosotros que somos tan débiles? ¿Cómo vamos a poder enfrentar a un dragón enfurecido? Es un dragón enfurecido. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Les recuerdo lo que dijimos la vez pasada. Dice, versículo 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, nada más que la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La única forma de vencer a este dragón, que está desatado en rabia, en ira, en muerte, la única forma es estando cubiertos por la sangre de este corderito que fue inmolado, por la sangre de Jesucristo. Es la única forma que tú y yo podamos vencer el imperio maligno del diablo y la imposición de la marca y todo lo que ahora va a explicar, ¿no es cierto?, en el capítulo 13. Que nosotros estemos cubiertos por la sangre de Cristo, que nosotros estemos viviendo la Biblia, predicando la Biblia, comprendiendo la Biblia, viviendo santidad, y que menospreciemos nuestras propias vidas. Si amamos nuestras propias vidas, vamos a perder la vida. Pero si menospreciamos nuestras vidas y estamos dispuestos a morir por Cristo, y viviremos eternamente con Él. Pero no podemos amar nuestras propias vidas y vencer al diablo. Debemos menospreciar nuestras propias vidas. Y eso se va a hacer cada vez más evidente hacia el final. Y se va a ver evidente en el capítulo 13 que viene ahora. Porque dice que aquellos que quieran seguir en el sistema, comprando, vendiendo, haciendo todo lo que se hace en el mundo, ellos van a morir con este mundo. Pero aquellos que están dispuestos a salirse del sistema, es decir, sufrir oprobio, sufrir menosprecio, sufrir hambre y no sujetarse a la marca de la bestia, es decir, van a menospreciar sus propias vidas, esos van a ser salvados por el Cordero. Por tanto, ahora resulta que nos vamos a enfrentar en este texto ya no solo a lo que hasta ahora se ha venido hablando, la ira de Dios, sino que ahora, durante este capítulo
capítulo final del capítulo 12, inicio del capítulo 13, se va a ver la ira del diablo. Y por tanto, uno de los relatos que uno puede seguir en Apocalipsis es: ¿qué prefieres? ¿Sujetarte a la ira de Dios o sujetarte a la ira del diablo? Y ahora vemos como el diablo, ¿no es cierto? Es un terrible dragón poderoso que desmenuza, que destruye. Pero, ¿qué es más terrible? ¿A quién temen más? ¿Temen más al dragón, al diablo? ¿O temen más al creador de todas las cosas y a la ira de Dios? En lo personal, prefiero enfrentarme a la ira del diablo, ¿no es cierto? Y no enfrentarme a la ira del creador. Qué terrible debe ser enfrentarse a la ira del creador. No, gracias. No, gracias. Prefiero enfrentar 1000 veces al diablo, ¿no es cierto? Y que me haga pedazo, pero no al creador, que puede destruir mi alma eternamente en el infierno. Por tanto, ¿qué ira vamos a enfrentar? ¿Y qué tipo de sello prefiero? ¿Voy a preferir el sello y la marca del Dios vivo y todopoderoso? ¿O voy a preferir el sello y la marca del dragón furioso que va a perdición? Yo prefiero el sello de Dios. Claramente. No el sello del dragón. Entonces, así es como se va a continuar esta historia. Y está siendo hilada aquí en el capítulo 12 para que entendamos lo que ha acontecido. Hay un cambio que aconteció. El primer cambio es lo que aconteció, ¿no es cierto?, en la primera venida de Cristo. Cristo gana legítimamente la autoridad y Satanás es expulsado del cielo. Pero después viene también ya la batalla final, desesperada del diablo, por destruir a toda la descendencia de la mujer y a la mujer misma. Pero sabemos que en el momento de mayor desesperación, Cristo va a volver. Y Él va a vencer al diablo. Conocemos el final de la historia. El final de la historia es que Miguel va a encadenar al diablo, ¿no es cierto? Y lo va a lanzar ahí por 1000 años a lo que es el pozo profundo. Sabemos que Cristo va a venir y el falso profeta y el anticristo van a ser lanzados al lago de fuego. Sabemos que Cristo va a vencer con puro abrir la boca y los enemigos se van a derretir. Mis queridos, estamos en una batalla bien seria. En otras palabras, eso es lo que vemos aquí en el capítulo 12 y después en el 13. Estamos en una batalla seria. Sabemos que Cristo ha vencido, sabemos. Pero esto no es una caminata por un campo de flores y un paseo por los juegos. Queridos, esto es una batalla. Hay un dragón que es real. Hay un querubín poderoso que está caído. Hay ángeles poderosos que están caídos. Hay demonios, hijos de ángeles poderosos que son todos malos. Y todos ellos luchan contra ti, batallan contra tu alma. ¿Estás consciente de eso cuando te levantas en la mañana? Necesitamos todos los días orar y buscar del Señor, buscar su protección, pedirle que nos permita caminar en santidad. Porque el enemigo tiene acceso a nuestras vidas por medio del pecado. Eso es lo que dice en Santiago. En Santiago, capítulo 4, dice: sométanse pues a Dios y resistid al diablo y huirá de ustedes. El diablo huirá por muy poderoso que sea. Él va a huir. ¿Cuándo? Cuando estemos sujetos a Dios. No solamente cuando tú los expulses en el nombre de Jesús, diablo, en el nombre de Jesús te tienes que ir. Sí, está bien hacer eso. Pero ojo, si tienes pecado en tu vida, Él tiene acceso a tu vida. Porque Él opera en los hijos de desobediencia. Entonces Él te puede torturar ahí. Huye del pecado. Arrepiéntete del pecado. Busca todos los días al Señor y pídele al Señor lo que Jesús nos enseñó a orar todos los días. Señor, no me dejes caer en tentación. Ayúdame a vivir en santidad. El Señor tiene acceso a nuestra vida por medio de nuestras amarguras, por medio de nuestras infidelidades. Todos los días, mis queridos, no dejes de orar y de buscar al Señor, de levantarte tempranito, de consagrar tu día al Señor y decirle: Señor, permíteme tú este día vivirlo para ti. Y tomar esto como una batalla realmente. Es una batalla. ¿Ya? Tú vives una batalla. Y hay victoria en la sangre del Cordero. Hay victoria al vivir la Biblia, el testimonio de Dios. Y hay victoria al menospreciar tu propia vida y morir a tu carne. Debemos morir a nuestra carne. Como dice Pablo cuando habla en 1 Corintios, ¿no es cierto? Vamos a buscar ese texto. En 1 Corintios, cuando dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengan.
No todos ganan el premio, dice. Córranlo de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora luego, ¿no es cierto?, son las Olimpiadas. O no sé cuándo estás viendo este video, tal vez al ver este video ya fueron las Olimpiadas. Pero cuando vemos que hay campeones que van a las Olimpiadas, ¿no es cierto?, y vemos cómo ellos se abstienen de todo en su vida para ganar una corona que, nada, es una medalla que no vale nada más que para nuestro propio ego, tal vez. Una corona corruptible. Dice, y de todo se abstienen. ¿Cuánto más tú, que luchas por una corona de vida? Sabemos que esa corona de vida no la ganamos por esfuerzos propios. Sabemos que es por la obra de Cristo. Pero también sabemos que el que siga a Cristo persevera hasta el fin. Y lucha, como dice este pasaje acá, ¿no es cierto? La gracia de Dios no te da permiso a pecar. La gracia de Dios no es una justificación al libertinaje, ¿no es cierto? No. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Debemos abstenernos de los deseos carnales, porque nuestra carne siempre desea cosas malas. Así que dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, ¿no? Así como a la que te criaste, por así decirlo. Dice, no. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado, dice. No, pues. Él dice, yo golpeo mi cuerpo, tu carne siempre te tira deseos. Los deseos de la carne, continuamente, dice, tira deseos. Esos deseos, dice, no los tomo en cuenta. Me abstengo de esos deseos. A veces pueden ser deseos incluso buenos, pero uno tiene que mantener la carne a raya. ¿Cómo? Siguiendo los deseos del espíritu. A diferencia de los inconversos, nosotros tenemos dos deseos, los de la carne y los del espíritu. Si le digo que sí al espíritu, automáticamente le digo que no a los de la carne. Entonces él dice, absténganse de los deseos de la carne, luchen contra ellos. Por ejemplo, comer no es malo, pero qué bueno es ayunar, abstenerse del deseo, este deseo que tenemos de comer, y decir, no, hoy día no voy a comer. Y la carne se va a revolcar y decir, es que quiero comer. No, me abstengo, no voy a comer. Porque aquí el que manda no es mi carne, es el espíritu. Por eso es importante que ayunes, que le digas que no a la carne, que mantenga la carne a la raya. No porque comer sea malo, es porque la carne tiende al mal. Y mientras más tú estés ayunando y diciéndole que no a la carne, más vas a estar diciendo y atento al espíritu y diciéndole que sí al espíritu. Entonces a veces, mis queridos, nuestra carne se nos desbanda. ¿Por qué? Porque nunca le decimos que no. Entonces, quiero comer esto, ya voy y como. Quiero comprar esto, voy y lo compro. Quiero esto, quiero lo otro y le hacemos caso como un niño malcriado. Debemos criar a nuestra carne. ¿Cómo? Absteniéndonos, dice. Dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. Y de esa manera vivimos los deseos del Espíritu. Decirle que sí al Espíritu. El Espíritu Santo te va a ir guiando. Entonces, por ejemplo, te va a decir, anda a visitar tal persona. Y tú vas a decir, no, pero ¿cómo? A tu carne no se le hubiese ocurrido. Obedece al Espíritu. Golpea tu carne y di, voy nomás. Y el Espíritu te va a decir, hoy día no comas. Y tú vas a decir, no, pero ¿cómo? Obedece al Espíritu. Y abstente de los deseos de la carne. Y el Espíritu te va a decir, llama a tal persona y anímala. Y no vas a querer. Abstente de la carne, obedece al Espíritu. Y el Espíritu te va a decir, predícale a tal vecino. Y tú vas a decir, es que ¿cómo lo hago? Obedece al Espíritu, abstente de la carne. Continuamente, mis queridos, sigue adelante obedeciendo al Espíritu. Porque si haces eso, el enemigo no tiene acceso a ti. El enemigo tiene acceso a ti, a tu vida, a mi vida, cuando desobedecemos al Espíritu, cuando desobedecemos la palabra del Señor, cuando desobedecemos a Dios, pecamos y sobre la carne, caída, ¿no es cierto?, tiene acceso al enemigo. Por tanto, recuerda, tú estás en batalla y esta batalla es cruenta. Hay un enemigo que es malo. Si él te puede torturar, lo va a hacer. Si él te puede desmembrar, lo va a hacer. Por tanto, tú mantente firme en el Señor, cubierto por la sangre de Cristo, obedeciendo al Señor y viviendo plenamente el propósito. Estos no son tiempos, queridos, de mediocridad espiritual. Debemos ser radicales espirituales, viviendo continuamente en el Señor. No es tiempo de que seas un mediocre. No es tiempo de no buscar al Señor todos los días. No puedes darte ese lujo, menos hoy en día. No puedes darte el lujo de no buscar al Señor todos los días. No puedes darte el lujo de estar perseverando en un pecado. No se puede.
Esta batalla es cruenta, es el desembarco en Normandía, corren las balas por todos lados, tú ves cristianos cayendo por todos lados. Tú prosigue a la meta, lucha, porque el diablo, ¿no es cierto?, se ha levantado, sabe que le queda muy poco tiempo. Si tú y yo sabemos que Cristo viene luego, imagínense lo desesperado que está el diablo. Le quedan poquitos años, tal vez poquitos meses, yo creo que poquitos años en realidad. Y después se va a encadenado. Entonces está desesperado. Está haciendo su última batalla y la va a llevar a cabo, mis queridos, con mucha crueldad. Pero tú y yo vamos a estar cubiertos por la sangre de Cristo y menospreciando nuestras propias vidas y llenos de la palabra del Señor. Anímate en esta lucha, en esta batalla contra el enemigo, ¿no es cierto? Y prosigue en santidad. Golpea tu cuerpo y ponlo a servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, vemos así en el texto de Apocalipsis nos explica qué es lo que pasa hacia el tiempo final, donde el diablo va a manifestar toda su ira contra el pueblo de Dios, los creyentes, ¿no es cierto? Y va a ser una persecución mundial cruenta, probablemente llevada a cabo por el anticristo como se nos presenta en el capítulo 13, donde no lo voy a analizar hoy día, pero les leo un par de cosas. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y fíjense, lo mismo que el diablo, que el dragón, ahora aparece una bestia, una imagen del dragón, que es la bestia, ¿no es cierto?, surgiendo como imperio, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y esto nos recuerda Daniel capítulo 7, que vamos a tener que analizar. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de esta bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero ojo, los vence en la tierra, porque ellos menospreciaron sus propias vidas y por tanto reinarán eternamente con Cristo. Mis queridos, si nos llega a pasar esto a nosotros, si llegamos nosotros a vivir este tiempo que está descrito acá, más vale que nos pille, ¿no es cierto?, cubiertos por la sangre de Cristo, llenos del Espíritu Santo, menospreciando nuestras propias vidas y viviendo el testimonio de Cristo, su palabra. Que el Señor nos ayude y nos guíe. Padre Santo, te damos gracias, porque en Cristo hay victoria. Te damos gracias porque si bien hay una batalla cruenta y el enemigo es poderoso, más poderoso el que está en nosotros. Ayúdanos a vivir en santidad, a poder enfrentar los tiempos que se avecinan llenos de ti, Señor. Si nos llega a tocar a nosotros vivir esto que está descrito acá en Apocalipsis 13, el final del 12 y el 13, Señor, que llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo, podamos estar dispuestos a morir por ti, porque tú primeramente estuviste dispuesto a morir por nosotros. Que podamos, Señor, amarte a ti, así como tú primeramente nos amaste a nosotros. Señor, llénanos de valentía, de denuedo, de santidad, de obediencia, para no retroceder en esta batalla. Al revés, levantar los escudos de la fe, la espada de la palabra, sabiendo que en Cristo hay victoria, Señor. Te amamos, Señor, te damos gracias. Sin ti nada podemos hacer, nada. Pero contigo, Señor, la victoria está asegurada. En el nombre de Jesús. Amén.